Amar es más que un concepto, es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder del ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. Descubrir nuestro propósito, nuestros talentos y aquello que nos apasiona es lo que he denominado la travesía del emprendimiento. Yo descubrí mi pasión y es ayudarte a que tú descubras la tuya. Por eso quiero acompañarte en el proceso.
Como emprendedor apasionado por ayudar a las personas a convertirse en la mejor versión de sí mismas, durante más de 20 años he trabajado diligentemente en aprender cómo se puede hacer consultoría, entrenamiento, conferencias, tanto en medios presenciales como en medios digitales. Y me ha apasionado ver todo lo que se puede hacer. He aprendido mucho y quiero compartirte cuáles son esas mejores prácticas. He tratado de aprender al lado de los mejores, haciendo diferentes alianzas. Y estas alianzas me han permitido conocer el mundo ayudando a diferentes organizaciones, participando en juntas directivas, armando negocios, ayudando en general a que las personas y las organizaciones sean mejor en 3 grandes áreas: en emprendimiento, relaciones humanas y gestión del cambio. Estoy convencido que podemos lograr todo lo que soñamos, pero el camino no es fácil. He tenido éxitos y fracasos y quiero de cierta forma ayudarte a que no cometas los mismos errores que yo he cometido. Por eso, en Train the Trainer quiero enseñarte todo lo que sé para que puedas convertirte en un mejor consultor, coach o entrenador. Te abriré mi caja fuerte con todos los secretos que he aprendido en este viaje de casi 20 años. He aprendido de prueba y error. He aprendido de los mejores y he aprendido de la experiencia. Pero quiero tratar de acortarte el paso que te puede tomar a ti. Todos esos años de estar ensayando, de ver qué es lo que funciona. Quiero entregártelos en herramientas, en masterclasses y todo lo que compone un programa llamado Train the Trainer. El método que te ofrezco lo he validado durante 20 años en más de 30 países y más de 500 organizaciones a nivel mundial. Con lo que quiero enseñarte y todas estas herramientas, espero que crezcas exponencialmente en resultados y en impacto. Train the Trainers funciona. Yo te acompañaré paso a paso para que pensemos cuál es tu negocio, cómo exponenciarlo y cómo volverte un experto en consultoría, coaching, entrenamiento y en general impactar a las personas para que sean la mejor versión de sí mismas. Lo mejor está por venir, lo sé. Soy tu mejor aliado para convertirte en esa persona, en ese coach, en ese consultor, en ese entrenador que impactará a millones de vidas alrededor del mundo. Quiero acompañarte en el proceso. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a esta sesión de Mentor Sessions. Ya tenemos casi 150 personas en este momento sintonizadas en LinkedIn, en YouTube y en Facebook, y tendremos un programa de lujo con personas que admiro muchísimo, grandes profesionales y grandes seres humanos que en breve les presentaré. Hoy será una sesión extraordinaria donde desde ya estaremos viendo tus preguntas y aprenderemos de cómo hacer marketing y comunicación en épocas de cambio. Así que me permito presentarte a cada uno de nuestros expositores. Hemos trabajado juntos los 3 en diferentes proyectos y son personas que, como siempre les he dicho, me encanta presentar a las personas que me han inspirado, que me han enseñado, y si he podido divisar nuevos horizontes es porque he estado parado en hombros de gigantes y se los quiero presentar a continuación. Entonces, en primer lugar, quisiera presentarles a mi buena amiga, a Jamie Moreno, que ahora la voy a subir al escenario.
Jamie es directora de mercadeo en Tigo. Jamie, bienvenida. Gracias, Julio. Alguien que admiro muchísimo, alguien brillante y una excelente persona que sin duda van a aprender muchísimo de ella. Y luego les quiero presentar a otro gran amigo que hemos colaborado desde hace años, alguien que también es un brillante mercadólogo y que representa como director de mercadeo de RCA, la división de restaurantes de CMI Alimentos. Bienvenido, mi querido Rodrigo del Cid. Hola a todos, ¿qué tal, Julio? Gustazo estar acá. Igualmente. Y finalmente tenemos a otro buen amigo, alguien que también es un experto en áreas de marketing, de comunicación. Actualmente es el director de mercadeo del grupo GIT Continental, mi buen amigo Javier Medrano. Bienvenido, Javier. Hola, Julio. Gracias a todos y qué bueno estar entre amigos. Déjenme contarles, como les decía, fuera de cámaras y de micrófonos, que cada uno de ustedes tiene su base de fans, mucha gente que los quiere, los sigue, y desde que subimos el evento me decían extraordinarios personas y profesionales, ya les están mandando aquí saludos. Ya cada una de las personas, ustedes van a ver, ya no me da ni tiempo de todos los comentarios que están saliendo por acá. Me da muchísimo gusto de estar entre 3 influencers. Ahí les vamos a mandar un kit promocional. Así que déjenme ponerlos un momento en el backstage mientras hacemos una breve introducción. Y ahora regreso con ustedes. Desde ya empiecen a preparar sus preguntas porque será una sesión de lujo. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias por venir. Entonces, déjame empezar esta sesión haciendo un breve contexto. Y nos damos cuenta cómo el marketing en este mundo tiene un enorme impacto. Todos en esta semana vimos cómo el sueño de alguien como Elon Musk se llegó a ser una realidad después de un primer intento fallido por clima, pero no se dieron cuenta de algo. Ambos astronautas, sus esposas también son astronautas, y curiosamente los hijos de ambos apasionados por los dinosaurios. Y ambos se llevaron este pequeño juguete que ves ahí para cuando pasaran la barrera donde ya no hay gravedad. Y la única cosa que no pudo haber previsto SpaceX es que se les acabaron los dinosaurios en su tienda. Y la tienda virtual colapsó de todas las personas que querían comprar ese dinosaurio. Para que te des cuenta que puedes planificar un lanzamiento de un cohete, pero hay veces que los consumidores comprarán lo último que habías pensado. Por otro lado, mira los marqueteros del futuro. You've hit the bullseye, my friend. You knew they'd want the majestic Beautycorn, this year's holiday it toy. And to think your husband bought them the Captain Kaboom Space Cowboy. Seriously, good sir. How did you know? He asks. IBM Watson Trend, where Watson uses cognitive brain power to show you the gifts they'll go crazy for. First, Watson interprets millions of conversations simultaneously because it understands tone, context, and meaning in human language. So when Cassidy Rapinski, Florida 5th grader and unicorn enthusiast, first posted, OMG Beautycorn, so fantasylicious, #unicorn life, #must have, Watson understood. When thousands of other Cassidys made #unicorn selfies go viral, Watson got that too. Next, IBM Watson Trend translates this data daily to show you what's hot and what's not. And finally, runs these figures through advanced forecasting models so you can beat the frenzy. It's like having the world's most advanced supercomputer as your personal shopper, telling you why the Beautycorn is adored far and wide. P.S. It's because kids are gaga over the Beautycorn movie, and parents love their educational books. But it's just a unicorn, he says. No, you respond, it's a Beautycorn. Y ahí estamos viendo los mercadólogos del futuro y las herramientas que tenemos para tomar decisiones con inteligencia artificial. Y tenemos a alguien como IBM Watson, que por cierto esta tecnología le ha ganado a los campeones de Jeopardy, le ganó a los campeones mundiales de ajedrez, y ahora es tu personal shopper para decirte qué es lo que las personas están buscando en redes sociales. Por otro lado, mira en Vietnam un
ejercicio de qué está pasando para hacer marketing en esta crisis y cómo se están adelantando algunas de las objeciones que podrían tener sus consumidores. Nhân viên KFC, anh rất yêu nghề. Mùa Covid ghé, giao hàng sạch mê. Một là sát khuẩn kỹ càng, khẩu trang mang sẵn nhanh ship hàng. Hai là gọi khách nhẹ nhàng. Khách ơi em đến sẵn sàng tiền dư. Ba, khử trùng cái sạch miễn chê. Bày biện tất cả chỉ chờ khách ra. Bốn là em bước ra xa, cách đúng 2 mét mới là chuẩn nha. KFC, thật ngon đê mê. Vì vật phê, lại còn tinh tế. An toàn như tre, đỉnh cao quá thế. Nhẹ nhàng thả tiền vào túi, đặt lại trên ghế. Cảm ơn em nhé. Vậy tay chào khách em hạnh phúc, khử trùng sạch ghế em mang về. Chúc khách ngon miệng luôn khỏe nghe, luôn khỏe nghe. Bạn cứ ở nhà, KFC qua, an toàn khỏi nghỉ. Covid tránh xa, thỏa ghiền ngay nha. Así que nos damos cuenta de un consumidor que está cambiando. Incluso IKEA, miren su campaña que está haciendo IKEA, que hace muebles que tú puedes ensamblar en casa, meatballs at home. Y el mismo principio de marca del do it yourself, ahora lo está llevando a qué cosas pueden hacer las personas desde casa. Vean esta otra campaña que decía, nuestro primer póster de toda la vida que ha sido visto por una persona que iba corriendo y una paloma, típico. Y están usando ese cambio de los consumidores que a lo mejor no están viendo tanto las campañas de exteriores, pero aprovechándolo para hacer la diferencia. Esta noche voy a cenar fettuccine con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi incondicional amigo. Ahí estás viendo una campaña reciente de Uber Eats. Fue todo una controversia, incluso en México, que en los trending topics era cuál era el peinado de Luis Miguel. Pero por otro lado nos damos cuenta de una tendencia creciente. Un restaurante de fine dining presente en Uber Eats y está cambiando mucho de lo que el consumidor tradicional consumía y sobre todo desde casa. Mira, por otro lado, algunas campañas emblemáticas de este tiempo. Por primera vez en la historia se cambian los nombres de los productos hacia mensajes de ánimo. Esto lo vimos en Centroamérica. Si nos vamos a Suramérica, lo vemos la marca Alpina, también agrega una marca país, Colombia, te queremos fuerte. Y estamos viendo diversas respuestas ante tiempos de cambio. Y finalmente, imagínate tú como empresario, como mercadólogo, vas a hacer un lanzamiento de un producto que llevas años desarrollando. Tienes el lanzamiento de PlayStation 5, sabes que las personas están en casa, ha crecido la categoría de juegos exponencialmente y en eso ocurre la crisis social de Estados Unidos. Y ese lanzamiento que estaba planificado para el 4 de junio, te puedes imaginar todo lo que implicaba, es diferido por la crisis. Y dice, hemos decidido posponerlo porque sabemos en este momento que no somos la voz que necesita ser escuchada. Para que te des cuenta que no todo es COVID-19, sino que puede haber una crisis social como la que estamos viendo en Estados Unidos que puede impactar a tu marca. Y finalmente me encantó esta frase que decía, a todas las marcas confundidas de qué hacer ahora, hay una línea delgada entre ser relevante y ser oportunístico. No todas las marcas deberían de hacer una idea del coronavirus. Las acciones hablarán más fuerte que tus palabras. Todo lo que hagas o no hagas comunicará. Es una pandemia y no un brief. Y esto es un recordatorio importante que las acciones tienen mucho que ver en cómo vendemos nuestros productos. Los dos hermanos Heath, que son profesores de Stanford, nos hacían la pregunta, ¿por qué algunas campañas funcionan y otras no? Y voy a permitirme dar este resumen para poner en contexto y darle la bienvenida a nuestros expertos. Ellos hicieron un estudio sobre campañas, sobre los mejores comunicadores y decían por qué algunas marcas logran grandes resultados y otras no.
Y acá está en este acróstico el resultado de sus estudios. Nos dicen las buenas marcas primero comunican de una forma simple y saben de alguna forma hacer un pitch de una forma simple. Y él comentaba, por ejemplo, cómo fue el pitch de Alien, la película de extraterrestres. Ellos decían, es tiburón en una nave espacial. Y eso fue la simplicidad de cómo lograron hacer el pitch. Por otro lado, inesperado, tal cual el anuncio de Luis Miguel, no esperábamos que iba a llegar un Uber Eats para conceptos de fine dining. Lo inesperado siempre será algo que llama más la atención. 3, algo concreto. La promesa de campaña de Donald Trump de una pared era un concepto muy concreto y no era tan filosófico, y eso permitía que las personas entendieran qué es lo que estaban comprando. Por otro lado, creíble. ¿Cuál es tu fuente de credibilidad? ¿Qué tanto las acciones que has construido fortalecen tus decisiones como marca? Por otro lado, emocional. Los seres humanos somos emocionales. En la medida que tocaron nuestras emociones, tendremos más recordación y sobre todo hemos visto cuál es la emoción que tú puedes llevar a lo largo de una campaña y de tu marca. Por otro lado, las mejores marcas y comunicadores cuentan historias y son excelentes storytellers de la marca, pero también de lo que están haciendo. Y finalmente, y no menos importante, cada uno tendrá su propio estilo. Cada marca tiene su propia esencia, cada empresario tiene su propia misión de vida y eso es lo que vende, la coherencia entre esa esencia y lo que estás comunicando. Y quiero que veas 10 máximas que han dicho otros mentores de mercadeo para poner en contexto a nuestra primera expositora de hoy. El valor de un anuncio es inversamente proporcional a las veces que ha sido usado, decía Raymond Rubicam. Es decir, siempre lo nuevo, siempre no pases a ser algo más del paisaje, sino siempre ser relevante. Puedes preguntar a los clientes qué es lo que quieren y después intentar dárselo. Cuando lo tengas construido, ellos querrán algo nuevo. Steve Jobs nos decía, los consumidores siempre van a cambiar. Si no estás dispuesto a arriesgar, tendrás que conformarte con lo ordinario, nos diría el gran Jim Rohn. Muchas veces tenemos que tomar decisiones radicales para que nuestra marca llame la atención. Los consumidores insatisfechos son la mayor fuente de aprendizaje, nos diría Bill Gates. Y esto es fundamental. Microsoft ha crecido gracias a una mentalidad de crecimiento, de estudiar qué es lo que las personas están diciendo para poder mejorarlo. No he fracasado, he encontrado 10,000 formas que no funcionan, diría el famoso Thomas Edison, fundador de General Electric. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas, diría el gran Steve Jobs. Y Henry Ford decía algo similar. Si yo le hubiera preguntado a las personas qué querían, no me hubiesen dicho un carro, me hubiesen dicho un caballo más rápido. Concretar una venta es importante, pero lograr la fidelidad de los clientes es vital. Esto nos diría Stan Rapp. La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Philip Kotler. Y Philip Kotler, considerado el padre del marketing moderno, siempre decía cómo construir una cultura centrada en los clientes. Convierte al cliente en el héroe de tu historia. ¿Cómo das resultados? Y finalmente, la publicidad es una fuerza como la electricidad, que no solo ilumina, sino que electrocuta. Su valor para la sociedad depende de cómo se use. Y aquí tenemos varias personas que han sido mentores en marketing, que nos dan algunos consejos, y con eso pondremos en contexto nuestra sesión de hoy. Así que quiero darle la bienvenida a alguien que está en si ustedes ven, diseñé este programa en 3 industrias que están cambiando radicalmente. La industria de telecomunicaciones, la industria de restaurantes y de alimentación en general, y luego la industria financiera. Y 3 personas que son expertos en el tema, que también han tenido triunfos y también batallas importantes con estas épocas de cambio. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, y les cuento que ya tenemos más de 300 personas conectadas.
Así que, Jamie, te damos la bienvenida, te agrego por acá para que podamos iniciar nuestra conversación. Así que bienvenida, Jamie, y cuéntame cómo has vivido esta época inaudita de tantos cambios. Gracias, Julio. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad, Julio, que ha sido un cambio fuerte. Todos tuvimos que detener abruptamente nuestro modus operandi para adaptarnos a uno nuevo, digitalizado y lleno de noticias confusas. Y al encontrarnos ante esto, pues empiezas a pensar cómo podrías construir sobre marketing ante tantas cosas adversas. Pero realmente yo quisiera enfocarme esta tarde en cómo la psicología aplica al marketing y cobra más relevancia que nunca. Y tú me vas a decir, ¿por qué me vas a hablar hoy de psicología si estamos hablando de marketing? Pero realmente la psicología nos va a ayudar muchísimo porque nos va a ayudar a comprender al consumidor. Ahorita tenemos un consumidor totalmente distinto y la psicología nos va a ayudar a modificar las tendencias de consumo de las personas. Si analizamos todos los rasgos en común psicológicos de emociones y sentimientos que la mayoría tuvimos ante las crisis, son quizás desesperanza, tristeza, incredulidad, miedo. La mayoría de los negocios son inciertos y el estrés emocional es muy alto. Y todos estos sentimientos generan cambios de conducta como los ejemplos que conocemos de compras compulsivas en los supermercados, la desaparición del papel higiénico en los primeros días de la crisis, escasez de Lysol, alcohol, guantes. El hecho de ver una estantería vacía genera la necesidad de tener ese producto, produciéndose una compra irracional, que lo único que hace es continuar fomentando ese consumo desproporcionado. Y unido a esto, también aparece el síndrome, ¿verdad? O el temor a perderse algo o a no estar involucrado en una acción mayoritaria. Entonces, al ver todo este contexto de la situación actual, nos enfrentamos a nuevos cambios de hábitos de consumo. Para contarte un poco de los que hemos visto es que la transformación digital ahora es un imperativo. Nuestra tolerancia al tiempo frente a la pantalla nunca ha sido tan alta y es probable que esto no cambie. Experiencias virtuales de entretenimiento, superación personal, entrenamientos, mentores, cocina, do it yourself, lo que mencionabas, que es tan importante. Aprendimos a hacer cosas que nunca nos imaginamos que podíamos hacer. Las personas quieren experiencias virtuales en sus casas, están construyendo experiencias hogareñas y a medida que los consumidores pasan más tiempo en su casa, buscan nuevas formas de conectarse con otros. Un crecimiento muy importante en la compra online, siendo Guatemala uno de los países más altos, si no mal recuerdo, el segundo. Y adicional a esto, tenemos nuevos compradores en línea de más de 50 años. Nunca habíamos visto que de esta edad empezaran a comprar en línea, pero se ven forzados ante una crisis. Y todo esto que te acabo de decir es muy fácil de demostrar. Si yo le preguntara ahorita a la audiencia que nos está escuchando, si han comprado algo a través de las redes sociales o cualquier plataforma digital en los últimos 60 días, llámese supermercado, farmacia, comida, y te garantizo que la mayoría nos respondería que sí. Esto quiere decir que la cuarentena nos ha enseñado a que podemos continuar nuestra vida y que las conversaciones en línea pueden ser tan significativas como nunca antes lo imaginamos. También nos llama la atención ver cómo los DJs organizan fiestas virtuales, los instructores de yoga y ballet dan clases en Zoom, los chefs hacen recetas en Instagram. Entonces, la verdad es que las marcas
tienen una gran cantidad de recursos y oportunidades para conectarse con sus consumidores como nunca antes. Te haría una pregunta, Jamie, porque ponía alguien acá una pregunta, y es, yo sé que tú eres alguien que es apasionada también por ayudar a otras marcas y les das consejos, y la pregunta que pudiera surgir es, ¿qué pasa si no tengo un gran presupuesto de mercadeo? Y tal vez estoy empezando, y nos hacía la pregunta acá, si no tengo capacidad de publicitar en grande, ¿qué podría ser de bajo costo? Yo recuerdo que a mí mismo me has dado excelentes consejos y como yo suelo decir, de marketing de guerrilla, que es más sin presupuesto, pero utilizando la tecnología que hoy nos conecta tanto. ¿Qué consejo le darías a esas personas que, no solo a los que administran una organización y tienen un presupuesto, sino quienes tal vez están empezando y quieren aprovechar todo esto que tú dices para crecer? Ok, bueno, mira, son dos cosas. Una, es importante considerar que en una crisis económica lo primero que se recorta es el presupuesto de marketing. Pero hay que ser muy cautelosos con esos recortes, ya que en tiempo de crisis la comunicación de marketing es la herramienta más estratégica que puedes tener. Trata de proteger tu presupuesto, ya que las reducciones en el gasto de marketing crean retornos a corto plazo, pero importantes a largo plazo. Yo te diría, en el caso que me mencionas, tu mejor aliado puede ser la creatividad. O sea, si tú te das cuenta, han salido infinidad de formas de venta, haciendo publicidad que llame la atención, que sea impactante, que se salga de la caja, que no sea más de lo mismo, con poco presupuesto. No necesitas hacer producciones de Hollywood ahorita en las redes sociales. Si te das cuenta, hasta los artistas están haciendo lives desde las salas de sus casas. Los videos caseros, cosas muy sinceras, muy emocionales, son las que realmente conectan con el consumidor. Buenísimo. Y creo que también es no tener miedo a lanzarse, porque algo que tú me decías en su momento, en alguna conversación, es probar y tener feedback de qué te están diciendo tus consumidores. Y ¿cómo dirías que hay que vencer ese miedo? Porque muchas veces pensamos, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si saco la campaña que lejos de agregarle a la marca va a tener muchos dislikes? ¿Cómo vencemos ese miedo? Porque puede ser el mejor de los estudios, pero a lo mejor pegas al insight equivocado. Y me recordaba, por ejemplo, cuando Netflix canceló Casa de Papel, el insight que ellos veían es, no, la gente no lo está viendo, las métricas no lo dicen, pero lo que no pudieron haber visto es que la gente veía juntos la serie. Y por lo tanto, con una misma clave, muchas personas hacían, y las redes sociales abarrotaron los comentarios de Netflix, no, regrésenlos. ¿Cómo hacemos para vencer ese miedo de comunicarnos, donde a veces el mejor de los insights puede ser el equivocado? Totalmente. Mira, yo creo que es importante, primero, creérnosla. O sea, creer que tenemos la capacidad de poderlo hacer. Creo que es importante que, por ejemplo, ahorita desde la entrada del confinamiento no pensábamos que iba a ser tan grave. Nos hemos sentido como noqueados, ¿verdad? Ahorita estamos reinventándonos y para tu marca en estos momentos la creatividad, como lo mencionaba, es tu mejor aliado, y parte de perder el miedo es actuar, es hacer algo. O sea, lo que muchas veces nos limita son los miedos al qué dirán, y si no vendo, y si no pruebo, y los likes, y eso es lo que no nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es creérnoslo, ser una marca que sea útil, que te dé esperanza, que sea inspiradora, que sea una marca que hable con empatía para que conecte con el consumidor, que sea asertiva, pero sobre todo que sea sincera. Si tú no eres sincero, no puedes convencer. Entonces, tu marca tiene que ser una marca que convenza, así sea una marca muy pequeña, que hable con sinceridad y que se gane tu confianza. Porque en estos momentos muchas personas no pueden explorar las tiendas físicas para probar los productos y necesitan tener confianza a quienes les van a comprar. Entonces, la única forma de poderlo hacer es resolviendo
mantener actualizadas nuestras redes, responder de una forma muy rápida y crear de manera proactiva contenido que aborde inquietudes para crear confianza. Y yo creo que ahí tocaste el tema de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque la mejor de las campañas, si no está respaldada por acciones y coherencia, puede ser algo que tenga un resultado contrario al esperado. Y aquí hay una pregunta que me llama la atención, alguien que te colocaba, que también es parte de ti y que te admira muchísimo, nos hace la pregunta, Estefanía, ¿qué cambios visualizas en el comportamiento del consumidor corporativo en el teletrabajo? Este experimento tan grande que estamos haciendo de teletrabajo, ¿qué crees que va a ser permanente y qué crees que es algo temporal? Mira, yo creo que definitivamente el mundo cambió, no va a ser igual después de esto que pasó. Pues creo que el teletrabajo es una herramienta muy útil, de hecho hemos demostrado que es mucho más eficiente que en otra época. Siempre todos tuvimos el anhelo de en algún momento tener un teletrabajo, pero este confinamiento nos obligó a hacerlo. Y tenemos todas las herramientas para poderlo hacer. O sea, es muy difícil que alguien no pueda hacer teletrabajo. La prueba de eso es tener ese training virtual y a la hora que sea. Entonces, creo que el teletrabajo tiene mucho futuro. Creo que muchas compañías van a empezar a adoptar para que sus trabajadores trabajen desde su casa y estoy seguro que los resultados no se van a caer. Todo lo contrario, creo que pueden llegar a ser mucho más productivos. Y yo creo que te haría una pregunta relacionada también a la industria en la que tú estás. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando una persona hizo una queja en United Airlines y no tuvo un resultado, que era un cantante, que le dañaron su guitarra, sube un video a YouTube y se volvió hasta caso de estudio en el MIT porque logró tener tal impacto en United Airlines que perdió el 10% de su valor en la bolsa. Entonces, dado que tenemos tanta posibilidad en las redes sociales, el tema de poder influenciar, pero también como nos hacía la reflexión Ivonne, que nos decía las redes sociales con malos comentarios nos pueden destrozar. ¿Qué pasaría y qué consejo le darías a alguien que, uno, para potencializar su marca utilizando la tecnología, y dos, qué pasa si algo sale mal? Que lanzaste una campaña que realmente que tuvo el resultado contrario que esperabas. ¿Qué consejos darías en esos dos contextos? Ok, miren, yo te diría que no tengan miedo a probar. No hay campaña exitosa si no se prueba. Vamos a estar a prueba y error. Muchas veces nos vamos a equivocar como mercadólogos. Y te voy a decir algo, las redes sociales son como espuma. O sea, se activan, suben y bajan. Ya después de tantos años manejando redes sociales, te puedo decir que sí, son importantes, que sí los niveles de engagement tienen que ser muy buenos, que tú como marca debes de responder rápidamente, accionar, pero que no tengas miedo de lo que te puedan decir en las redes sociales. Siempre van a haber comentarios positivos y siempre van a haber negativos. O sea, no se puede hacer nada sobre eso, pero lo que sí puedes hacer es ser una marca que resuelva. O sea, una marca que venga y que te haga sentir esa confianza de que a pesar que estás haciendo algo mal, está esforzándote por corregirlo y resolverlo. Todas las marcas se pueden equivocar. Y creo que eso toca varios comentarios acá, que por ejemplo Oscar nos decía, muchas empresas están montando sus departamentos de servicio al cliente de una forma rápida y de emergencia, y para ganar esa confianza de los consumidores. Y aquí hay un par de preguntas que están relacionadas. ¿Qué piensas con el futuro? Con los productos POP, los medios visuales gráficos y en general, si el presupuesto sería bueno reducir los medios tradicionales y pasarlos a digital o tener ese mix. ¿Qué piensas? Mira, yo creo que todos debemos de cambiar nuestro plan de marketing 2020 con el que empezamos este año.
Yo creo que tenemos que ser muy estratégicos en los canales de comunicación que vamos a utilizar. No puede ser el mismo mix. Nuestros usuarios, ese consumidor es un nuevo consumidor con nuevos hábitos de consumidor. Su journey está cambiando. Entonces no puede seguirles hablando de la misma forma y con los mismos medios. Yo creo que ese es tiempo de reinventarnos y como el presupuesto es reducido, tenemos que ser muy estratégicos. Creo que la parte de activos digitales y las redes sociales son muy poderosos. Nos permiten segmentar, nos permiten llegar a mucha audiencia. Ahorita tenemos mucha gente conectada. Entonces creo que es una buena oportunidad para aprovechar y capitalizar ese medio. Excelente. Y acá hay algunas preguntas que quiero dejar para nuestra sesión de preguntas y respuestas cuando estemos todos, porque, por ejemplo, Sonia, que es estudiante de nuestro Train the Trainer, nos decía, al momento de seleccionar las redes, ¿qué criterios debería de considerar para evaluar? Y esta la vamos a dejar para el final porque me interesa el punto de vista sobre esa pregunta de todos nuestros expertos. Entonces, quisiera darle ahora la bienvenida a mi buen amigo Rodrigo. Jamie, te voy a tener ahí en el backstage para que nos puedas acompañar en la sesión de preguntas y respuestas y donde estemos todos. Muchísimas gracias por esta primera intervención, Jamie, y ahora te coloco en el backstage para darle la bienvenida a mi querido amigo Rodrigo del CID. Gracias, Jamie. Mi querido Rodrigo, bienvenido. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? A mí me quisiera empezar con una pregunta de algo que te decía en persona. Hubo una genialidad que ustedes hicieron, que a mí yo te lo decía, de mi favorito. Hubo un meme que le sacaron a la marca y sacaron un meme, se volvió viral y ustedes inmediatamente transformaron ese meme en un trending topic y le dieron la vuelta en menos de 24 horas. Cuéntame con eso, porque eso nos ilustra cómo el consumidor ha cambiado, el tiempo ha cambiado y cómo podemos aprovechar las cosas para nuestras marcas. Así que empezaría con eso. Cuéntame de esa historia. Bueno, buenísimo, con mucho gusto. Pues para quienes no tienen el contexto de ese meme de hace algunos meses, pre-COVID, era nuestro logo anterior con Pollito con su plato sirviendo un par de piernitas de pollo, nuestro logo de los 80s. Y decía, por eso al fin entiendo por qué Pollito no sale con piernas, porque están en el plato. Lo cual era, pues obviamente, pues, chistoso, pero no necesariamente del mejor de los gustos. Entonces, lo que pasó fue que rápidamente una de nuestras gerentes de marca activó a una de nuestras gerentes también de digital y en conjunto con nuestra agencia, lo que habla primero de trabajo en equipo y luego de velocidad de respuesta y también de empoderamiento y agilidad, se pusieron a trabajar en dar una respuesta acorde y en lugar de responder sobre los códigos actuales, respondimos sobre el mismo logotipo, pero el logotipo estaba recortado y la mirabas desde atrás con Pollito saliendo como esas fotos que te tomas en los parques de atracciones y dices, aquí está la verdad detrás del mito. Así que logramos tomar la ola creciente de ese meme y convertirlo totalmente en un trending topic, como bien decís, pero positivo hacia la marca. Esa es la época en la que vivimos, una época en la que lo que tenés que hacer es reaccionar igual o más rápido que lo que te viene y de esa forma meterte en la conversación y un poco manejar la narrativa. Y yo creo que has tocado un punto fundamental, que el nombre de la mercancía actual del éxito es la velocidad. Y te haría la pregunta, ¿cómo hacemos para informarnos rápidamente sobre qué insights tú recomendarías que accionemos más rápidamente? Porque hay casos emblemáticos como el que le pasó a Coca-Cola cuando fue el famoso Pepsi Challenge, si tú te recuerdas. Sí. Cambiaron su fórmula básica y los consumidores les mandaban toneladas de cartas quejándose y por favor regresa a lo básico. ¿Cómo haces para leer de la mejor forma posible esos insights para tomar buenas decisiones? Claro. Vos, fíjate que esa pregunta está excelente y lo que me da pie a mí es hablar sobre un tema muy relevante hoy. Creo que más relevante ahora que antes y es humildad. Una clave importantísima es tener claro que no te las sabes todas y que todos los días estás afuera aprendiendo cosas nuevas.
En el momento en el que vos lanzás una estrategia, ya sea de comunicación, de producto, de marca, y crees que es infalible, en ese momento ya empezaste perdiendo. Así que justamente esa buena práctica de estar permanentemente escuchando y saber que siempre estás en plan beta, siempre estás en beta, siempre estás probando y siempre estás un paso antes de tu mejor versión posible, creo que es la actitud correcta. A nosotros nos ocurrió en el 2008. Por eso es que quizá en esta época de COVID, por supuesto que el impacto ha sido fuerte, pero pudo haber sido peor si estuviéramos en una mentalidad de líderes que son infalibles. Tenemos una mentalidad de líderes que escuchan, una mentalidad de líderes cercanos y que están totalmente cerca del consumidor, de la categoría, de la competencia, para poder reaccionar en función de. Sin embargo, algo muy importante es que no puedes solo reaccionar en función de todo esto. Tu eje, tu norte, tu marco referencial siempre tiene que ser tu marca. Eso es un error que se produce muy, muy frecuentemente y es, estoy en medio de problemas, empiezo a caminar por donde veo la luz y a veces la luz me lleva a un barranco. Y no, el norte tiene que ser tu estrategia de marca, tus valores de marca, tu posicionamiento, tu target definido. No tenés que renunciar a eso, ¿verdad? Te tomó buen tiempo definirlo, no te canses y no te desesperes tan rápido. Y eso creo que le ha pasado a muchas organizaciones que en un modo crisis a lo mejor han desviado y han perdido valor, lejos de construir valor de largo plazo. Y acá hay una pregunta que me parece interesante, sobre todo para todos quienes tienen un negocio. Le voy a poner brick and mortar, como hoteles, restaurantes, y te dicen, te enfrentas a un reto, pero ¿qué pasa cuando brindas un excelente servicio y experiencia en el canal de mesas? Y yo sé que tú has hecho mucho relativo a la omnicanalidad y han hecho muchas innovaciones, pero ¿qué piensas en general para las industrias que son mucho de high touch, de mucha presencia y que con esta crisis ha cambiado radicalmente? ¿Qué consejo les darías? Primero, el primer consejo es, hay vida más allá de las paredes, eso es lo primero. Y hay que saber reinventarse hacia el off-premise, hacia el fuera de tu brick and mortar. Eso es lo primero. Y nosotros es lo que hemos estado haciendo. De nuevo, el tema de siempre estar en plan beta. Pero luego, por supuesto, que hay negocios que están, como nosotros, fuertemente cimentados en un edificio físico. Y el tema es exactamente el mismo. Reinventarte a partir de tus capacidades actuales, cuáles son necesarias mantener desde la perspectiva de lo que entregas, no necesariamente de cómo lo entregas, ¿verdad? En el caso nuestro, por ejemplo, nuestra experiencia es una experiencia de compartir, es una experiencia de sabor. ¿Cómo hablamos de compartir ahora que el distanciamiento físico es la norma? O sea, ¿cómo vas a invitar a alguien a que llegue a compartir cuando ese es el potencial fuente de contagio? Okay, ese es el momento en el que hay que reinventarse, justamente. Entonces, nosotros de hecho ya llevamos 3 meses y estamos listos en el momento en el que las disposiciones gubernamentales de los países en donde estamos en Centroamérica así lo permiten, para regresar con nuestra experiencia y promesa de marca, pero alineada totalmente a las nuevas requisiciones. Y eso es lo que les sugiero a todos los que tienen un brick and mortar, y estoy seguro que lo están pensando así. ¿Cómo? Ok, ¿qué es lo que no puedo perder? ¿Qué es la esencia de mi marca? Listo. ¿Cuáles son los elementos que de repente antes eran valiosos y ahora no lo son? Los tengo que dejar ir, aunque me duela. ¿Y cuáles tengo que traer de regreso, aunque no los tuviera antes, para hacer de nuevo valiosa y relevante mi propuesta de diferenciada de valor? Puede ser que no necesariamente suceda en el día 1, esa es otra. A veces nos exigimos que las respuestas tienen que estar todas en la semana 1. Probablemente tiene que ser un plan con algunas etapas en donde lo primero es lo esencial para yo poder abrir puertas, medidas de prevención, claridad en los protocolos de limpieza, tanto de colaboradores como de clientes, y luego voy hablando de otras fases en donde voy ampliando mi experiencia de valor, me voy diferenciando y empieza de nuevo la carrera, que al final es lo interesante del marketing, ¿verdad? No solo es cómo cumplo, sino es cómo me diferencio. Y acá hay un par de preguntas que me parecen interesantes estamos en un plan de reapertura, de un cambio de consumidor, y acá voy a tratar de hacerte 3 preguntas de alguna forma relacionadas. Lo primero, ¿cómo hacer para humanizar la marca en una época digital
y además cómo trasladarle esa experiencia, esa calidez aún en la distancia. Pregunta acá nuestro amigo Federico también si esa experiencia de distanciamiento social en el trabajo, ese home office, que también impactaría esa percepción de la marca en la distancia, si va a quedar o no. Y la última pregunta, que tal vez engloba, o sea, ¿qué le recomendarías a una empresa conservadora que no cree en la publicidad? Y mira, aquí tenemos casi 400 personas ahora enlazadas y que nos hacen múltiples preguntas relacionadas no solo al futuro del consumidor, de cómo humanizar en medio del distanciamiento y el tema digitales, pero también cómo hacemos para convencer a veces a los dueños de la compañía o a nosotros mismos de invertir en la construcción de las marcas. ¿Qué piensas? Wow, ahí hay como 3 preguntas y está buenísimo. Vos sabés que a mí me encanta la literatura y creo que ahorita me acabas de dar pie para una cita que me parece que entra ad hoc aquí, pero como anillo al dedo, y luego sobre eso si querés te elaboro. Y no es ni de Kotler ni de ningún gurú del marketing actual ni contemporáneo. De hecho, es la frase con la que abre una novela de 1859, súper vigente. Es de Charles Dickens y la novela se llama Una historia de 2 ciudades. Y abre diciendo: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Wow. Esto habla de una novela de 1859 que fue escrita hablando de la Revolución Francesa del siglo XVIII y es total y absolutamente vigente hoy. Y básicamente lo tomo como pie para hablar sobre esa palabra tan linda que es cómo humanizamos las marcas. Hoy nuestro cerebro reptiliano está más activo que nunca. En estos momentos de miedo y de desesperación y un poquito de incertidumbre, regresamos a nuestro ser más básico. Miedos y motivaciones, las más al nivel de básico de la pirámide de Maslow, ahí estamos. Hoy estamos siendo más humanos que nunca justamente por eso, porque tenemos más miedo, pero también tenemos más solidaridad. Y creo que la respuesta a tu pregunta, o reformulando un poco la pregunta, no es cómo humanizamos las marcas hoy. Una marca debería ser humana siempre. Hoy lo que tiene que encontrar es códigos distintos para trasladar esa humanidad. Desde la perspectiva de un Campero, de un Tigo y de un Banco G&T Continental, que las 3 marcas estamos hoy aquí presentes, las 3 reaccionaron de manera inmediata, antes de empezar a venderte un producto, a contactar a sus clientes y a preocuparse por ellos, a responder un poco primero por el país, luego por los colaboradores de primera línea, por nuestros colaboradores. Esa fue la primera respuesta. Y eso era lo humano que hacer. Luego nos empezamos a preocupar en cómo recuperamos venta, en cómo innovamos canales, pero la esencia de una marca tiene que ser humana. Si no, te diría, esas marcas que no son humanas no están hablando ahorita de COVID. Las marcas que no son humanas no subsisten. Eso es quizá, tal vez, para no desesperarnos. O sea, por supuesto que esto se mira nuevo. Este miedo y quizá la forma en la que nos ataca la situación es nueva. Pero como humanidad hemos estado todo el tiempo en situaciones como estas y hemos salido adelante. Lo que nos toca es como generación, esta es nuestra gran pelea, esta es nuestra gran batalla. Y se pelea mucho desde el territorio de las marcas y desde las plataformas digitales, pero con los mismos principios. Eso es tal vez a nivel general. Y eso es quizá el consejo. Manténganse fieles a sus principios como marca. Y luego, respecto a home office, que si se queda o no se queda, definitivamente se queda. Ese es de los temas que van a permanecer. Ahora, la forma en la que operamos desde ese home office nos devuelve un poco de humanidad también al estar en casa y nos da oportunidad a las marcas. De nuevo, las 3 que estamos aquí hoy representadas son un perfecto ejemplo de que nos podemos reinventar de cara a una nueva normalidad. Solo es que sepamos leer esas nuevas tendencias. Y yo creo que llama muchas personas acá a hacer la marca más humana y acá nos dice mi querido Eduardo Magermans, así es economía con propósito. Y creo que ese es cuando tenemos claridad del por qué hacemos lo que hacemos, eso hace toda la diferencia.
y ver a cada cliente no como un número, sino como una historia de una vida que está llegando a ese lugar. Y me llamaba la atención cuando hemos hecho piezas educativas para las marcas. A veces yo entrevistaba a personas en los restaurantes y habían personas que se ponían a llorar diciendo, no, yo sirvo a esta persona desde hace tantos años. Y me llamaba la atención cuando decía yo sonrío porque sirvo a otros seres humanos. Y creo que cuando tenemos ese propósito, hace toda la diferencia. Muchas veces nos podemos enfocar también en los resultados de ese corto plazo sin haber sembrado lo suficiente en el pasado. Y te haría una última pregunta para darle paso a nuestro gran amigo Javier. ¿Qué le recomendarías a esas personas que en realidad nunca han visto un resultado tangible cuando han hecho algunos experimentos de marketing? Es decir, tienen tal cual una persona que ha tenido una mala experiencia con otros seres humanos y dice, yo no creo en recursos humanos. ¿Qué pasa si has tenido una mala experiencia con campañas o a lo mejor no has logrado rentabilizar tus inversiones para seguir creyendo en que hay que construir marca y sobre todo en épocas de crisis, seguir creyendo que construir marca es relevante? ¿Qué recomendarías? Buenísimo. Y la voy a vincular con la otra que me hiciste que no contesté, de qué pasa con las empresas conservadoras, porque creo que son otras que a veces no creen mucho en marketing. Yo te diría que en tu pregunta vos diste la respuesta y es, sigan creyendo, ¿verdad? Es un poco como buscar pareja. De repente uno no está peleado con el tema de la idea romántica de la pareja, lo que no encontró es a la correcta, pero hay que seguir. Y lo otro es que cambien un poco su idea de qué es marketing, ¿verdad? O sea, marketing no solo son anuncios, no solo es la estrategia de medios. Yo lo digo mucho adentro de la organización. Los de mi equipo no me miran muy bonito cuando lo digo, pero yo digo esto. O sea, marketing es demasiado importante para dejárselo a los marqueteros. La marca somos todos. La marca es todo. Quienes no tienen mucho presupuesto para pensar en anuncios de televisión o en redes sociales o en vallas, no importa. Eso es un elemento de la marca. La marca es la persona que da la bienvenida. La marca es el local bien limpio. La marca es un empaque que cuida la temperatura del producto que llega. Es la forma en la que se viste la persona que me da la bienvenida. Así que todo el tiempo están invirtiendo en marketing. Tal vez no se habían dado cuenta. Pero sigan invirtiendo, sigan creyéndolo. Planteen una filosofía de servicio que unifique esas oportunidades de contacto para que todas las personas que trabajan en la marca sean embajadoras de la marca. Y cuando empiece a haber un retorno sobre esto y haya un poco de presupuesto, júntense con las personas correctas para que ese presupuesto sea ágil en cómo invertirlo y en qué mensajes trasladar. Sigan creyendo, porque de verdad, y lo decía Jane, a veces la creencia es dejo de invertir en marketing cuando entro en crisis, es cuando más deberíamos invertir. Pero de nuevo, el marketing no solo es el anuncio en la red social o en la tele o en la radio o en la prensa, el marketing es todo. En el momento en el que dejamos de creer que la marca está alrededor de todas las oportunidades de contacto, empezamos a equivocarnos. Ese es mi consejo, o sea, véanlo de forma integral. Me llamaba la atención en una ocasión un CEO de una organización que me decía, queremos construir una cultura centrada en el cliente. Y lo que me llamó la atención es que en la primera sesión de estrategia, cuando escogíamos a los embajadores, habían varios personal de servicio y de seguridad. Y decía, mira, acá está mi jefe de seguridad, todos los que ven a todos los guardias. Y me llamó la atención que él decía, acá, desde el primer contacto que tienen nuestros clientes, todos vamos a entender lo que es una filosofía de servicio. Y me llamó la atención porque era parte de, no era ver el marketing como una función o como una campaña, sino verlo como la estrategia de la organización. Así que aquí hay varias preguntas que voy a dejar para allá, pero te menciono algunas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos eventos en hogares con una audiencia limitada para continuar con el contacto del consumidor? Y acá te mandan saludos, los voy a ir colocando acá. Hay otra que me interesa mucho, ¿cómo mido el retorno sobre inversión en el marketing? Eso lo hablaremos en el foro cuando estemos todos. Así que, Rodrigo, te dejo en el backstage un momentito y ahora nos vinculamos todos para preguntas y respuestas para darle bienvenida a nuestro gran amigo Javier Medrano. Gracias, Rodrigo.
Dije, mi querido Javier, bienvenido a esta comunidad. Y tú eres alguien que ha incursionado en el mundo de marketing y comunicación por varios años y has tenido experiencia en el sector financiero y en otros sectores que tú haces voluntariado y en juntas directivas. Si tú pudieras resumirle a las personas, imagínate la pregunta que te voy a hacer, tu mayor perla de conocimiento. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en esta gran trayectoria que has tenido ya por muchos años? Bueno, gracias Julio por la invitación y a todos. A ver, Ahí. Julio, no, pues gracias por la invitación, Julio. Súper. Pues mira, yo creo que al final parte de la experiencia que hemos tenido durante toda esta trayectoria, te diría, en mi caso ha sido el manejo de crisis, ¿verdad? Cómo poder tener capacidad de reacción ante las adversidades. Y eso, lógicamente, en una realidad que se materializa hoy en día, como lo es la coyuntura actual, pues se vuelve, créeme, un aspecto muy relevante de cara a cómo tenemos que ir afrontando esa nueva normalidad, ¿verdad? Porque la nueva normalidad quiere decir olas de crisis constantes. Y la forma en que la vayamos asumiendo y manejando, pues lógicamente dictará el futuro de las empresas, ¿verdad? Y en ese contexto, pues marketing se vuelve relevante, ¿verdad? El tema de la comunicación en épocas de crisis es sumamente relevante. Hay empresas que muchas veces por temor a no comunicar, porque ¿qué puede decir el consumidor de mi marca? O muchas veces hay una serie de elementos que se mueven alrededor que uno tiene que saberlas articular y se vuelve un arte. Definitivamente la comunicación se vuelve un arte. Entonces yo te diría que mi mayor aprendizaje durante estos años ha sido el saber cómo articular esas variables en épocas de crisis, ¿verdad? Y que aquí hay muchas personas que tienen posiciones de liderazgo, no solo de la función de marketing, sino integrales. Hay diversos CEOs, empresarios, en una época en donde hay recortes en general, una disminución de las ventas, en donde puede haber peligro de una reestructuración incluso organizacional. ¿Qué consejos le darías a esas personas para navegar un ambiente de crisis? ¿Cómo les comunicarías? ¿Cuáles son algunos de esos pasos para una posición de liderazgo? Pues yo te diría que primero, en esa línea, hoy en día se vuelve fundamental nuestra capacidad de reacción y la rapidez con que reaccionemos ante el mercado. En esa línea, también se vuelve fundamental que podamos reevaluar el modelo de negocio, ¿verdad? Y eso exige que repensemos la forma en que veníamos haciendo las cosas. Si tradicionalmente lo veníamos haciendo de una forma, esta es una gran oportunidad para poder moldear y experimentar, por ejemplo, el tema de servicio a domicilio, que antes pues venía en auge, pero que hoy ha sido una explosión para varias categorías y que ha venido a ser pues una solución de cara a sus esquemas de negocio. Cuando vemos que hubieron marcas que pudieron reaccionar de forma mucho más rápida versus otras que hoy en día todavía no las ves cambiando ese modelo de negocio, pues yo te diría que la agilidad aquí se vuelve un factor fundamental. Pero en esa línea, pues yo te diría que el tema es, los modelos de negocio te van a exigir que vos podás ir comunicando acorde a estos nuevos esquemas, ¿verdad? No sé si ahí te resumí un poco. Y creo que ahí es donde venía el tema de la agilidad y de siempre también conocer a ese cliente al que le estamos hablando. Y acá hay una pregunta directo ya para la industria financiera. Y nos pregunta Álvaro, ¿cuál sería una buena estrategia para convencer al cliente de usar una banca en línea en lugar de visitar a las agencias? Y una pregunta relacionada, ¿cómo debería comunicar la banca ahora? Y yo sé que ustedes han hecho como grupos diversas estrategias muy innovadoras de cómo acercarse a ese cliente. Así que, ¿qué consejo le darías? Que es un consejo similar al que preguntaban a Rodrigo
de las industrias que tienen alto contacto humano y en la banca que depositan confianza literalmente, ¿cómo hacer para convencer a ese nuevo consumidor digital? Yo te diría que ahorita nosotros tenemos una gran ventaja, uno, en función que la coyuntura demandó que el consumidor tenía que accesar a los canales digitales en gran medida, dado que los canales tradicionales pues tenían algunos niveles de saturación. Y en categorías como las nuestras, que son categorías de servicios esenciales, pues ustedes saben que eso se volvió una variable muy sensible y para el consumidor. Entonces, ahí tenemos un punto a favor, te diría yo, en donde forzosamente el consumidor se está viendo vinculado a que los canales no tradicionales tienen que estar a la palma de la mano, ¿verdad? Y nosotros luego, pues, hemos invertido mucho en lo que es educación financiera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con videos de educación, videos que te guían a cómo accesar a tu banca remota, al uso de tu GTC App. Recientemente lanzamos el GTC App Empresas también, ¿verdad? Como una solución a la coyuntura actual de los empresarios y los lanzamos en un momento idóneo. Y una plataforma también, IntelliGTC, que también es una plataforma de educación financiera de la mano con Woi, que es un referente que vos muy bien conoces a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, creo que se están dando varios escenarios en este contexto y lógicamente nosotros lo impulsamos a través de la educación financiera y a través de otras estrategias en los canales tradicionales y en canales a nivel de digital, por ejemplo, ¿verdad? Que son canales idóneos. O sea que siempre el consejo es uno relacionado a las ventas, que a todos nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Y en la medida en que alguien te agrega valor, también se gana tu confianza. Y creo que el principio que tú decías, cómo sembramos en ese consumidor, cómo le enseñamos a usar mejor los productos, cómo le educamos en contextos de empresa, ese valor se traduce también en la confianza. Y me llamaba la atención que tú haces eco a algo que mencionaba en otra sesión Carla Ruiz Cofino, que decía, en los negocios digitales la clave es el capital social. Es decir, no solo el networking, no solo, sino cuánto has sembrado, pero ya un capital social en las personas. ¿Y qué podríamos hacer para sembrar más en nuestros consumidores, en nuestros clientes, en una época en donde también hay más desconfianza? Porque como bien decía Rodrigo y también decía Jamie, estamos en un modo donde hay más miedo, donde hay más desconfianza y estamos tratando de cuidar incluso cada centavo. ¿Qué consejos darías para aumentar esa confianza y disminuir el miedo en general? Bueno, la confianza definitivamente se construye a lo largo de los años. Y vos lo decías muy bien al principio, y es que hay que ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. En la medida en que yo vaya respaldando esa promesa de valor al cliente en todas mis comunicaciones y esté bien soportada, pues en esa medida puedo garantizar que esa confianza o se afiance o a la primera o a la segunda el consumidor deje de creer en mí, ¿verdad? Entonces, en momentos como estos es donde realmente uno puede afianzar la confianza de los consumidores. En nuestro caso, nosotros vendemos intangibles. Los servicios financieros, como vos sabés, son intangibles. Entonces, es mucho más complejo porque la confianza es nuestro principal atributo a vender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo traducimos y lo tangibilizamos de cara al cliente? Pues tiene muchos factores, ¿verdad? Cómo nos proyectamos a nivel de imagen, pero también cómo eso lo respaldamos con toda nuestra cultura de servicio, con todo el portafolio de productos y en esta época como servicios esenciales sabemos reconocer que también como marcas podemos cometer errores, ¿verdad? Cometemos errores como seres humanos, pero eso no quiere decir que no tengamos todo el ímpetu y toda la convicción de salir adelante ante esta eventualidad. Y pongo un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera reacción de los clientes ante la eventualidad? En alguna medida, la saturación de los canales de agencias, por ejemplo.
En esa dinámica, pues lógicamente la saturación implica que todas las medidas de prevención que estábamos impulsando en esos momentos también sufrieran en alguna medida cambio de los protocolos, ¿verdad? Y el cliente no estaba acostumbrado a eso. El desborde que se tiene en los canales como call center, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son condiciones atípicas que rápidamente nosotros nos adaptamos. Tenemos un comité, porque esto no es un trabajo de marketing, esto es un trabajo en equipo. La marca, como decía bien Rodrigo, la construimos todos, la impulsamos todos. Y desde el policía o guardia de seguridad que está en la agencia y te da la bienvenida, hasta el receptor pagador y todos los que somos parte de la gran familia GIT Continental, pues todos proyectamos la marca de una u otra forma. Yo te diría que ante esto tenemos que saber reconocer y ser humildes, como decía Rodrigo también, que me gustó la proyección, y decir, miren, esto nadie nos lo esperábamos, pero estamos en toda la disponibilidad de hacer nuestro mejor esfuerzo y lo estamos haciendo, y eso ha demandado que trabajemos mucho más y que los equipos adapten sus planes de una forma mucho más rápida y mucho más flexible. Tati, quisiera hacer una pregunta haciendo eco a algo que preguntaba mi amigo Minor Izquierdo, que decía que le gustaría hablar del análisis estratégico que hacemos cuando tomamos estas decisiones. Y te quisiera hacer la pregunta con algo que hizo el grupo donde perteneces hace algún tiempo, en donde replantea su modelo de negocios y su estrategia y tiene una claridad muy definida del grupo objetivo a donde va y donde plantea un cambio estructural. Creo que muchas veces tomar decisiones de marketing es tomar decisiones estratégicas complejas, en dónde vas a invertir tus recursos, en dónde no. Y hay un principio básico de mercadeo que es que no vas a sacar 100 a todos, pero sí sería bueno sacar 100 en esas personas que son las que te interesa llegar de una forma consistente. Por otro lado, habían personas que nos preguntan qué pasa si no está el acceso a diversos medios para llegarle a ese cliente que quieres. Entonces, te haría la pregunta, ¿qué variables hay que tomar cuando hacemos ese análisis más estratégico de tomar esas decisiones complejas para saber en dónde priorizas tus recursos? Bueno, yo te diría para empezar que en nuestro caso, y como en muchos otros casos a nivel empresarial, la planeación estratégica se vuelve una condición de mercado básica, ¿verdad? En la medida en que tengamos procesos de planeación robustos y hayamos tenido esa proactividad de cara a lo que la organización necesita, es mucho más fácil asumir las crisis, ¿verdad? Muchas marcas no estaban preparadas para esta crisis, pero te doy por sentado que en muchos de esos casos no existía un proceso mínimo de planificación estratégica. Vos sabes que puedes tener planificaciones a 5, a 3, a un año o al semestre, pero en alguna medida tener lo mínimo en el tema de planificación estratégica te ayuda a ser mucho más efectivo en esa ejecución ante la crisis. Entonces, yo te diría primero, contar con una cultura de prevención, ¿verdad?, ante esas crisis y que se llama planificación para mí. Creo que en adelante las empresas van a repensar la forma en que están llevando a cabo sus modelos de negocio, ¿verdad? No podemos ser reactivos y estar viendo que los esquemas no pueden cambiar o sin prever escenarios, ¿verdad? Creo que en la medida en que tengamos una mejor planificación, esa cultura va a ser fundamental, no solo para el tejido empresarial del país, ¿verdad? Sino que en realidad para todos. El empoderamiento a los colaboradores y a los ejecutivos es fundamental, porque en la medida en que cada colaborador sepa reaccionar y tenga clara la visión y el enfoque de la empresa, en esa medida el criterio es muy fácil de aplicarlo ante cualquier eventualidad, ¿verdad? No tiene que venir el presidente de la institución a decirte qué hacer ante un momento como estos, porque no estábamos preparados.
y esa va a ser una condicionante de mercado en adelante. Entonces, si antes la cultura estaba enfocada a ser muy jerárquica y a no querer delegar, creo que eso se acabó. El empoderamiento aquí es clave y los equipos tienen que saber que hacen marca juntos y que se salen de las crisis juntos. Entonces yo te diría que esos dos elementos para mí son fundamentales en el tema de la planificación en estos momentos. Y yo creo que has tocado un punto fundamental en diversos proyectos que he trabajado de transformación digital. Muchas organizaciones se fijan más en la herramienta más allá que el cliente. Y acá hay múltiples preguntas que las voy a llevar porque nos hacían preguntas sobre, okay, ¿cómo podemos implementar temas como chatbots, como procesos de automatización en gran escala y cómo no perder ese toque humano? Y creo que tú has dado con lo mismo, una cultura centrada en el cliente también sabrá tomar esas buenas decisiones. Y me recordabas también en una famosa entrevista que le hacen a Steve Jobs, que le preguntaban, ¿cuál es tu trabajo? Y él contestó, decir que no. Y llamaba la atención que él decía, entre más grande es la marca y la empresa, te van a caer muchas oportunidades y muchas cosas que tienes que abordar. Pero tu trabajo es decir que no a muchas cosas, pero saber a qué cosas sí les vas a decir que sí. Entonces, y acá justo nos dicen, los equipos hacen las marcas juntas y se sale de la crisis juntos, el empoderamiento. Y te dejaría una última pregunta antes de irnos al foro donde vamos a estar todos y tratando de responder algunas de las que quedaron pendientes. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor que no vende un producto sino un servicio? Es decir, ¿qué harías para tangibilizar esa confianza? Tú bien decías que estás en un negocio de intangibles. ¿Qué consejos le darías para todas las personas que venden intangibles? ¿Cómo tangibilizar esa oferta de valor? Pues mira, yo al final creo que hay un modelo que se llama el modelo VUCA, que tiene que ver con cómo ante la adversidad salir avantes y que fue instituido por el Colegio de Guerra de Estados Unidos después de la Guerra Fría. Y que creo que son criterios que al final aplica tanto para una empresa, como a una gran empresa, como a una pequeña empresa o a emprendedores que están en la búsqueda de esos nuevos esquemas de negocios. Y hay 4 aspectos que nosotros lo hemos venido revisando y que básicamente los estamos adaptando y que creo que aplica cabalmente a los emprendedores. Y un aspecto tiene que ver con esa adaptación al cambio y a la rapidez con que esto se haga, ¿verdad? La agilidad, la flexibilidad, la innovación continua, pues definitivamente es un criterio a los que estamos sujetos, no importa el tamaño de empresa que seamos. Luego el tema de liderazgo distribuido y en red, ¿verdad? Todas las redes que nosotros podamos disponer y que estén a nuestro servicio, ¿verdad? Con todos nuestros públicos, esas son claves, desde nuestros aliados estratégicos, nuestros colaboradores y nuestros clientes. El tercer aspecto son las personas y las emociones, lo que decía Rodrigo y lo que decía Jamie al principio, ¿verdad? Cómo hablarle al consumidor en estos momentos de una forma pues mucho más emotiva, con mucho más empatía, ¿verdad? Estamos en un contexto totalmente distinto, ¿verdad? Y la forma en que le vamos a llegar al consumidor hoy tiene que ser más relevante que nunca, ¿verdad? No solo se trata de comunicar, tenemos que ser relevantes. Y lo cuarto es la transformación digital, lo que vos decías, ¿verdad? Que al final es una transformación cultural de valores y principios, que al final es utilizar las herramientas de cara a ese futuro que es hoy. Entonces yo te diría que son como 4 aspectos dentro del modelo VUCA que a mí siempre me han gustado y que creo que aplican muy bien a esta coyuntura y que cualquiera, siendo emprendedor, siendo microempresario o empresario o gran empresa, nos pueda aplicar y salir avante ante esta coyuntura. Y creo que hay muchos temas que estábamos en común, desde conocer al ser humano, escucharlo más, tomarlos en cuenta. Y vamos a ver algunas preguntas que nos hacían también relacionadas a construir cultura,
a los planes estratégicos, dejé algunas preguntas acá que quiero hacer ahora que pasemos los 4. Si ustedes ven, hemos tenido mucho alineamiento en los temas. Creo que hemos hablado de agilidad, de poner al ser humano en el centro y también no confundir el corto plazo, que es esta crisis, con una estrategia de largo plazo. Entonces, los pongo en el backstage para poder presentar cuál va a ser nuestro evento de la próxima semana y luego regresaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y ahora te pongo un momentito en el backstage, mi querido Javier, y ahora regresamos los 4 para una sesión de preguntas y respuestas, que hay varias que he dejado acá para que podamos conversar. Gracias, Javier. Pues déjame mostrarte qué es lo que viene después para darte alguna información de lo que estamos haciendo. Este es un programa aparte de Train the Trainers y te quiero contar de qué se trata Train the Trainers. Train the Trainers, modelo de negocio para que te conviertas en un exitoso consultor. Este programa se integra por 28 masterclasses, organizadas en 3 módulos. Business Essentials, 16 masterclasses que te prepararán para iniciar tu negocio. Expert Essentials, 7 masterclasses que te prepararán para enseñar, facilitar, brindar coaching o consultoría. Business Specifics, 7 masterclasses que te mostrarán herramientas para el día a día de tu negocio. Además de los 28 masterclasses, te comparto 5 paquetes que incluyen todo el material que necesitas. Paquete 1, 10 libros sobre emprendimiento, estrategia y negocios. Paquete 2, 4 libros con principios teóricos y herramientas de coaching y consultoría. Paquete 3, tu propia universidad corporativa, con 21 cursos listos para compartir, cada uno con su manual para el participante. Paquete 4, 46 indispensables instrumentos de medición y cuestionarios para consultoría. Paquete 5, herramientas para crear tu marca personal. Brochures, formato de propuestas de proyectos, brand book, formato de currículo, ejemplos de audiovisuales para contenido. Train the Trainers funciona y está disponible para ti con una única inversión de $499. Soy el aliado que necesitas para convertirte en el consultor que influenciará positivamente la vida de personas y empresas alrededor del mundo. Desarrolla exponencialmente tu emprendimiento. Y les quiero contar para que desde ya hagan un save the date. La semana siguiente tendremos a 2 también invitados de lujo. Cómo convertir tu pasión en un emprendimiento. Tendremos a Francisco Páez, vocalista y cofundador de Malacates Treble Shop, y tenemos a la gran Tuti Furlan, alguien que ha sido muy exitosa alrededor de negocios digitales, también como comunicadora, y esto será en este mismo espacio la semana siguiente. Así que desde ya, bienvenidos para que guarden la fecha para la siguiente semana. Entonces tenemos varias preguntas que he dejado en el tintero y voy a ir agregando acá a nuestros invitados para que podamos irlas abordando. Y voy a empezar acá con una pregunta que había dejado, que le contestamos a medias a mi querido amigo Minor, que nos decía, gracias por leer mi comentario, que es muy común confundir la estrategia con el plan. Por eso en nuestra cultura hay muchos gerentes que son demasiado operativos y poco estratégicos. ¿Qué consejo darían ustedes para justamente volvernos más estratégicos en esta función que nos toca hacer de marketing y de comunicación? ¿Quién quisiera? Arrancar. Bueno, voy. Gracias, Rodrigo. Fíjate que Minor, ¿verdad? Yo hacía un poco alusión hace un rato a eso, y es: no tenés que dejar que la ansiedad te gane. O sea, las acciones del corto plazo no te pueden dictar la estrategia. Tu estrategia tiene que estar claramente definida y tiene que ver con una forma en la que vas a desarrollar tu negocio específica. O sea, vas a centrarte en nicho, vas a enfocarte en costos, vas a enfocarte en alto valor. Esa no debería cambiar nunca, ¿verdad? Si estás enfocado en experiencia, eso es. Y luego, pues, vas gestionando el plan. Entonces, como yo siempre digo también, y lo dijo hace un rato también Julio,
toda buena estrategia al final es un acto de renuncia. Y es tan importante lo que decidís hacer como lo que decidís no hacer. Entonces, no hay que comer ansias. Eso es tal vez lo primero, o sea, que no te gane la ansiedad de la crisis, de la falta de ventas, y por ende empeces a sacrificar tu estrategia. Para ello, tu mejor habilitador es la cultura. Ese es importante, y eso, algo que Peter Drucker decía, que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Bien. Y creo que es el intangible más fuerte que podemos tener. Una pregunta que hacían acá, saludos mi querida Cristina desde República Dominicana. Sí, estamos grabando la sesión, queda posteada allí. Aquí hacían una pregunta en una empresa business to business. ¿A quién se le debería dirigir una campaña digital en redes sociales? ¿Al usuario final, al de compras o al dueño? ¿Qué piensan? Jamie, tal vez ahí, ¿qué piensas si tenemos que hacer una campaña, pero en un contexto de negocio a negocio? Mira, yo creo que la gran ventaja de las redes sociales es que puedes segmentar. Entonces yo te diría que hay que hacer varios artes de diferentes mensajes para cada tipo tanto para el dueño como para el consumidor. Está medido que mientras más artes en digital hagas, ahí puedes medir cuáles son los que mejor alcance tienen y con cuáles puedes hacer conversiones o puedes hacer leads que te generen ventas. Entonces es importante atacar a los dos, pero a través de una buena segmentación. O sea, la ventaja digital es la segmentación, que es muy útil, y te diría que hicieras varias pruebas con diferentes artes de publicidad y diferentes mensajes y te vas a dar cuenta que la efectividad varía entre una y la otra. Buenísimo. Y creo que también el ejemplo que Javier nos dio hace un momento también es hablarle a diferentes audiencias con diferentes temas que les agreguen valor específico. Al cliente corporativo será diferente que al cliente, al consumidor final, por ejemplo, donde lo que le agrega valor es diferente. Y tú bien decías que incluso las aplicaciones que lanzaron fueron dirigidas de forma diferenciada. Y acá hay una pregunta que nos hacen. ¿Qué piensan que va a ser permanente? ¿Qué va a pasar? Esta tal vez a ti, Javier, porque hablan de las agencias. ¿Cómo crees que va a ser el consumidor después de esta pandemia? Y acá, ¿crees que va a regresar a las agencias físicas, que van a migrarse más hacia las aplicaciones? ¿Qué piensas de cómo va a cambiar ese consumidor? La verdad es que el tema de la sucursal siempre ha sido un paradigma para el sistema bancario desde hace muchos años, ¿verdad? Y siempre planteándose el futuro, muchos siempre te decían que la tendencia era que la agencia iba a desaparecer. Pero realmente yo creo que te diría que el sistema y en general va a tender a ser mucho más eficientes. Y en esa línea de eficiencia, pues lógicamente la ubicación estratégica se vuelve relevante. El punto físico no desaparece, sino que se vuelve un punto de venta, ¿verdad? Tal vez transaccionábamos más y esa transacción que al final se traduce en colas o en tiempos de espera, va a migrar a un canal mucho más eficiente como el digital y vas a aprovechar la agencia para ser un generador de negocio, de asesoría, ¿verdad? De ser ese coach financiero y donde tenemos que educar y crecer con el cliente. Entonces, te diría que no desaparece. En mi perspectiva, y después de muchos estudios que uno va viendo en el sistema bancario y las tendencias mundiales, es que vas evolucionando el canal, pero no vas a cambiar radicalmente. Y acá hay una pregunta que les daría a los tres en cuanto a tomar decisiones. ¿Es el fin de los medios tradicionales? ¿Están pautando o no en ellos ahora? ¿Qué piensan de los medios más tradicionales? Bueno, yo te diría que creo que los medios, como todas las empresas, tienen que reinventarse, tienen que evolucionar también hacia esa transformación digital. Y lógicamente ir pensando en ese mediano y largo plazo en donde el nuevo consumidor tiene otros hábitos, ¿verdad?
y creo que al final la integralidad de una estrategia está también en cómo las inversiones de publicidad se distribuyen tanto en medios tradicionales como en medios no tradicionales y digitales. Sí, es evidente que exige, en el caso de los medios tradicionales, esa transformación y niveles de medición mucho más finos, ¿verdad? Porque yo como marca hoy en día, todas las inversiones que vaya a hacer, tengo que justificarlas de mejor manera y tengo que ser mucho más eficiente a la hora de poder garantizar mis retornos. Entonces, digital es muy fácil de medir, ¿verdad? En esta línea, y creo que los medios tradicionales tienen que ir evolucionando hacia ese esquema de medición mucho más fino. Sí, yo estoy de acuerdo con Javier. Creo que tenemos que ser muy estratégicos en los medios que utilicemos. Tienen que ser medibles. Lo que hablaba de que el recorte de presupuesto pues es una realidad. Entonces tenemos que ser mucho más efectivos y mucho más estratégicos en usar canales que sean 100% medibles en estos momentos. Y yo creo que eso también hace una alusión, y ahora te doy la palabra, Rodrigo, de lo que decían de cómo medir el retorno. Creo que la diferencia entre el medio digital y el medio tradicional, por ponerle así, era la transparencia de cuánto estoy invirtiendo por clic, por acción, por el alcance, y cómo ese dinero se está retornando en KPIs de resultado para el negocio. Rodrigo. Sí, no, totalmente, y coincido, pero tal vez para no redundar y añadir un poco, otro elemento importantísimo es la asignación de roles a cada medio dentro de una estrategia, ¿verdad? O sea, no puedo demandar lo mismo de la pauta digital que de un volante, y no por eso el volante deja de ser necesario, ¿verdad? Simplemente tiene un rol distinto. Y creo que eso es importante en el contexto de una estrategia integral de medios. Por ejemplo, y se los digo ahora, el otro tema es cómo se vuelve más fluido o líquido todo el tema de una estrategia de medios y cómo se van, ya el tema entre análogo y digital ya no existe un poco, la línea ya está ahí medio dispersa, y es que, por ejemplo, nosotros acabamos de lanzar nuestro canal de domicilio para Pollo Granjero y Don Pollo, un canal de domicilio propio. Ya estábamos en Third Party Delivery, pero ahora lanzamos un canal de domicilio para Don Pollo y Pollo Granjero, que no es el canal de domicilio con el que operamos en la categoría, digamos, grande, global, como lo hacemos con Pollo Campero. ¿Y saben cuál ha sido el medio más efectivo de nuestra estrategia? Un volante. Un volante. Un volante con el número del punto de venta sobre el cual la gente llama al WhatsApp específico del punto de venta, y ahí se vincula lo análogo con lo digital, ¿verdad? Es un habilitador digital de una estrategia de cercanía. Entonces, de nuevo, como muchas de las respuestas en este negocio lindo en el que estamos, la respuesta es depende, pero creo que tiene mucho que ver con que asignemos el rol correcto al medio correcto. Buenísimo. Y medir, ¿verdad? Y medir, claro. Sí. Creo que hay preguntas que nos hacen de diferente forma, y aquí voy a tomar la de mi buen amigo Edgar Bolaños, alguien que admiro profundamente porque me contó que quería publicar un libro. Le dije, si es cierto, te voy a presentar a mi equipo. Lo comprometí públicamente y es autor de un libro, El sueño del padre emprendedor. Así que lo presento por acá, y él nos dice: es conveniente gastar en campañas de marketing digital aún si las ventas están bajas. ¿Qué piensan en un momento donde tenemos una contracción importante de ventas, de presupuestos? Y nos hacían la pregunta también: yo soy un emprendedor que cada centavo cuenta. ¿Cómo tomo esas decisiones cuando las ventas también están bajas? ¿Qué piensan? Mira, yo te diría que el marketing digital es clave. A pesar de que las ventas estén bajando, tú puedes medir por cada clic cuánto retorno tienes. Entonces, ahorita creo que tenemos que aprovechar este momento en el que todo el mundo está conectado, donde tenés más conexiones que nunca, y creo que si haces lo que decía anteriormente, de una forma creativa, porque la creatividad va a ser tu mejor aliado en este momento, de una forma creativa, tu inversión en marketing digital, yo te puedo garantizar que el porcentaje de conversión a venta o de lead es muy alto. Entonces yo no dejaría de invertir, aunque las ventas estén bajas, sigue haciéndolo, sigue reinventando, haz cosas diferentes,
prueba, esto que les decía de probar diferentes artes en simultáneo, te va a ayudar muchísimo para ver qué es lo que nos atrae más al consumidor. Y creo que ese medio, pues nosotros le apostamos muchísimo porque hemos visto muy buenos resultados y vemos que el retorno es real y sobre todo medible. Entonces yo diría que continúa. Excelente. Yo también te diría que en alguna medida, aunque sabemos que hay categorías que están más contraídas que otras, también es una oportunidad. Las crisis son oportunidades para las marcas. Y un objetivo podría ser contener esa caída, ¿verdad? Porque si no la ola te va a caer parejo independientemente de la categoría que estás. Entonces un objetivo puede ser contener caída. Otro objetivo podría ser potenciar nuestras ventas o la profundización del cliente actual, ¿verdad? Porque muchas veces estamos pensando en cómo atraer nuevos clientes y no estamos viendo al cliente que tenemos hoy por hoy y cómo logramos esa profundización y generación de valor, ¿verdad? Entonces creo que se convierte en una oportunidad también para cambiar esquemas y todo dependerá, pues, lógicamente del objetivo de la empresa en cada momento, ¿verdad? Buenísimo. Sí. Y tal vez el punto, definitivamente no pares. Es más, es en donde por retorno vas a tener mejores resultados, como dice Jamie. Sin embargo, tenemos que estar claros de que tampoco el marketing digital es la panacea. O sea, no porque vas a hacer marketing digital te va a ir bien. Lo que hay que considerar, como siempre, es del principio al fin todo tu proceso, el journey del cual hablaba Jamie hace un rato. O sea, vos puedes tener excelente creatividad, bien ubicada al target correcto, te llegan los leads, entra el clic y no te podés inscribir en tu app. De nada sirvió. O sea, o lograste inscribirte, pero luego no está clara la oferta, la navegación no es intuitiva, no es mobile first. No sirvió de nada. Entonces, por supuesto que marketing digital es relevante, pero es importante que consideres todo el tema del e-commerce en el contexto general, del principio al fin, desde dónde lo ubicas hasta cómo cerrás la venta en su integralidad. No solo el marketing digital, solo eso no te lo va a resolver. Lo que sí es clarísimo es que este es el momento ideal para hacer una buena estrategia integral de digital. Marketing y e-commerce, ¿verdad? Y creo que hay preguntas acá que nos hacía alguien que le tengo mucho cariño, mi querida Dianita Ponce. Ella nos hablaba algo que en otros comentarios nos lo decían de forma diferente, cómo hacer para enfocarnos en personas como el adulto mayor, que no necesariamente tiene acceso fácil a la tecnología, aunque sabemos que eso también ha ido cambiando y las métricas nos dicen eso también. Pero, ¿qué podemos hacer para hablarle a esos consumidores que quizás están más rezagados en temas tecnológicos, que no van a tener acceso tan fácil a la tecnología, pero cómo podemos hacer para seguirlos integrando dentro de nuestros modelos de servicio? ¿Qué piensan? Mira, yo creo que estamos subestimando mucho a este target, porque yo acabo de ver un estudio donde lo que mencionaba, que el e-commerce ha crecido tanto y Guatemala está casi que entre el segundo y tercer país donde tienen más e-commerce y donde tenemos una nueva audiencia inesperada de 150 años para arriba, y que se han vuelto obligados a activarse y a digitalizarse. Por ejemplo, mi papá ahora se vio obligado a usar Zoom porque teníamos que hacer una actividad familiar. Nuestras familias están teniendo que obligar a ser digital. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, pues, si tú en tu caso, en tu marca, pues hacer tutoriales, hacer cosas para que ellos puedan entrenarse, para que puedan capacitarse. Creo que es una realidad que no va a parar. El tema digital cada vez va para más. Entonces, lo importante es que esta cultura se adapte al cambio, que aprenda y estoy segura que van a no los subestimemos, porque son más capaces de lo que creemos. Y acá les haría dos preguntas relacionadas, que nos dice también Melvin, que es parte del Train the Trainers. ¿Qué estrategia recomiendan para lanzar una empresa o marca en medio de esta crisis? Queremos hacer un lanzamiento, notarnos, y cómo convertir esta crisis en una oportunidad estratégica para impulsar el emprendimiento. Y quizá acá también lo vinculo a esto, ¿cuál es el índice de conversión idóneo en un modelo de negocio?
hablando de medir, ¿cómo podemos saber que hay una buena conversión cuando hacemos ese lanzamiento, esa nueva inversión en una marca o en una empresa? ¿Qué le recomendarían a esas personas? Alguien mencionaba el tema de la creatividad, la importancia de la creatividad, ¿verdad? Creo que fue Jamie. Sí. Creo que la creatividad en estos tiempos se vuelve relevante, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros podamos impactar ante esta saturación que vemos y que es evidente en medios, en redes sociales, por ejemplo, en la medida en que podamos ser relevantes y más creativos, creo que en esa medida vamos a lograr que el mensaje llegue de mejor forma. Esa sería como mi apreciación del tema. Y también creo que podemos aprovechar muy bien este momento que estamos en casa y que queremos hacer tantas cosas. A mí me impacta la creatividad que ha fluido de gente que ahora te hace kits de piñatas porque ahora estás en casa, kits de pizza porque ahora estás en casa. O sea, la gente se está reinventando. Entonces yo creo que es un buen momento, o sea, que seamos optimistas para hacer cosas diferentes, porque la gente eso es lo que quiere. O sea, pensemos en qué posible necesidad podrían tener todas estas personas que están en casa y hacer cosas diferentes, y creo que es un buen momento para poder emprender haciendo cosas distintas. Totalmente. Gracias, Telepizza en casa. Pero fíjense que, de nuevo, regresando a temas súper viejos, pero que siguen siendo válidos. Había una metodología de Food Conan Building en los 80s que decía que el mensaje debería ser relevant and unexpected. Relevant first. Relevant first. Puede ser inesperado, puede ser archicreativo y tiene que serlo. Pero primero y antes tiene que ser relevante, como justo los ejemplos que acaban de decir. Si solo es creativo, puede quedar en el vacío. Tal vez el consejo para quien quiera lanzar un emprendimiento en medio de esta crisis es revise qué tan relevante es en el contexto de esa crisis esa propuesta que va a llevar al mercado. Si la respuesta es ya me di y es súper relevante, perfecto. A pensar en la creatividad más fresca posible, porque seguro va a ser un éxito. Pero lo primero es una idea que aporta valor, es relevante, y luego a entrarle con fe. Y creo que también contestaste algo que decía nuestro amigo Juan Pablo, que decía cómo hacer que el marketing digital no llegue a ser spam. Y es justamente esa relevancia que decías, primero ser relevante antes de ser diferente. Creo que en la medida en que le agregamos valor y resolvemos un problema a ese consumidor, seguimos siendo relevantes. Javier, disculpa, te interrumpí. No, te iba a mencionar que, por ejemplo, también, casos sencillos como los que mencionaba Rodrigo del volante, ¿verdad? Sí, digital no lo es todo, pero vemos que un vehículo para una estrategia puntual, para algo táctico, el volante funcionó de forma eficiente y fue una oferta relevante, lo que decía Rodrigo. Hay otros esquemas también que yo te podría decir. Ante esta coyuntura, de repente las relaciones públicas se vuelven un esquema eficiente para yo darme a conocer como emprendedor, y no necesariamente tengo que invertir en una campaña 360, ¿verdad? Porque lógicamente no tengo el presupuesto, pero puedo hacer una inversión razonable y tener un alcance potenciado, ¿verdad? A través de las relaciones públicas. Entonces, hay formas, ¿verdad? Sí, sabes que yo creo que la clave es medir el retorno, porque estaba leyendo hace poco que ahora un Woody tiene un 95% de recordación de la marca. Entonces, va a depender, ¿verdad?, de qué categoría estamos hablando, de cuál es la marca, pero lo más importante creo que en estos tiempos es medir el retorno del medio que te funcione, ¿verdad? Sí. Y acá hay una pregunta también que me parece de la estrategia que podemos hacer, que nos hace nuestro amigo Edgar. ¿Qué es mejor, ampliarnos a un consumidor global o el desarrollo de segmentos para tener cercanía? Y acá yo haría tal vez la analogía, ¿es mejor tirar con escopeta o tirar con mira láser? ¿Cuál de los dos recomiendan ustedes? Buena pregunta.
Pues ponemos música de Jeopardy. Ahí. Solo que es pregunta medio con truco, ¿ah? Porque vos podés tener una estrategia global con segmentos definidos. O sea, al final, tu segmento no te lo define tu ubicación geográfica o tu nivel socioeconómico, te lo define cierta actitud respecto a la categoría en la que estás. Entonces, perfectamente puedes ser un consumidor hacia tu marca que esté en Nueva Zelanda, otro en Chimaltenango y otro en Santiago de Chile. Solo para que estemos claros, pues, o sea, una cosa no compite con la otra. Excelente. Pero si un poco el espíritu de la pregunta es, si te enfocas más en lo cercano o a una estrategia más global, pues ahí sí elaboremos, pero no. Sí, yo creo que cuando tenés definido y tenés ese foco, hoy más que nunca se vuelve relevante. Tal vez con tal de abarcar mucho, procurar tener un alcance hoy en día no es tan fácil, ¿verdad? Siempre hay esquemas de segmentación hasta en digital y creo que el criterio de mantener foco es clave y porque te vuelves relevante y generas valor, ¿verdad? Creo que eso debe ser una de las premisas en los nuevos modelos de negocio en los que vayamos a participar. Y acá veo algunas preguntas que nos decían, ¿cuáles han sido sus principales aprendizajes en esta crisis? O sea, si pudieran contarnos sus principales takeaways en esta crisis, ¿cuáles han sido? Bueno, en mi caso personal, creo que hemos aprendido que nos hemos unido más que nunca. Aprendido a ser pues, empáticos con todas las personas con las que están pasando por cosas diferentes y que no piensan necesariamente igual que nosotros. Hemos aprendido a confiar muchísimo en Dios y a no permanecer paralizados para tomar acción, porque si no hacemos nada va a ser muy difícil de recuperar la atracción después de la crisis. Entonces aprendimos a accionar rápido, a ver un futuro lleno de esperanza y a pensar que esto va a pasar y que tenemos que estar preparados para cuando esto haya pasado y tener pues, positivismo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Nosotros te diríamos, yo te diría que bueno, ha sido el valor de las personas y de los equipos, ¿verdad? Definitivamente en crisis sabemos el nivel de compromiso que tienen realmente los colaboradores y los equipos y que de una crisis no se sale solo, ¿verdad? Todos los departamentos de la empresa están realmente comprometidos y cada uno ha puesto su grano de arena para salir avante ante la crisis. Y ante eso la solidaridad, la empatía, lo que decía Amy, creo que nos ha unido más como equipos, nos ha hecho reconocer las capacidades de los demás y que mercadeo solo no puede salir adelante, o sea, todos al final somos la marca y todos necesitamos uno del otro. Así que yo creo que el valor humano ha sido el mayor aprendizaje y creo que al final va a ser parte de la nueva normalidad y nos tiene que sensibilizar a que esto es aprendizaje constante y que hay muchas veces que hay gente que no lo sabe manejar, ¿verdad? Y todos tenemos como nuestros altibajos porque es de humanos, pero tenemos que ser también solidarios con el otro, entender lo que tal vez en este momento no lo está manejando de la mejor forma, pero mañana yo tal vez no lo voy a poder manejar de la mejor forma y mañana él me va a ayudar. Así que creo que es un trabajo colaborativo en donde todos estamos aprendiendo por igual. Vos, totalmente. Y ese era también, creo que es uno en el que coincidimos los tres, es personas, personas, personas. O sea, somos negocios de personas sirviendo a personas. Y no se puede thrive, ¿verdad? No solo survive, sino thrive, si no hay grupo de personas apasionadas y comprometidas detrás de las marcas. No solo en el departamento de marketing, detrás de las marcas. Eso es lo primero como aprendizaje. El segundo para mí es que no se nos olvide nunca, menos en estos tiempos de crisis, que una marca es una promesa. Eso es importantísimo, lo tenemos que recordar siempre. Y es una promesa que tenemos que seguir cumpliendo indistintamente de la situación.
La forma en la que la entregamos puede cambiar, pero la promesa debería ser invariable. Miren el ejemplo de Coca-Cola. Y tres, tal vez importantísimo es, si hay algo de miedo en que vamos a equivocarnos, pierdan el miedo, se los aseguro, se van a equivocar, nos vamos a equivocar. Tal vez la forma en la que nos equivocamos es la que tenemos que buscar, y nosotros usamos el famoso fail fast, fail forward. Si nos vamos a equivocar, equivoquémonos rápido y equivoquémonos hacia adelante, de una forma que nos permita que la siguiente vez estemos más cerca de hacerlo bien. Y la última que les diría como aprendizaje es, no se vale hacerlo solo tampoco como marcas y como empresas, busquemos alianzas. Aquí, con mis dos buenos amigos, somos parte de una alianza exitosísima que se llama Únete, apoyando a Yubi, y llevamos 20 años de hacerlo, y ha sido una alianza espectacular. Sí. Contigo, con GIT Continental, con Pepsi, y se hacen alianzas que generan muchísimo valor, ¿verdad? Así que esa es la otra. Y creo que esa sinergia de... Acá hay una pregunta que les hacen puntualmente de estrategia, y es alguien, Klaus, que es alguien que trabaja muchísimo, un experto en el área de ventas, ante el contexto que ha cambiado drásticamente. ¿Qué sugerirían si tenemos esta opción dicotómica? Tratar de recuperar a los clientes que por las limitaciones y restricciones han dejado de llegar con nosotros, o capturar nuevos. ¿Qué piensan? Mira, yo creo que recuperar un cliente, el costo es muy alto. La recuperación de un cliente es muy alto. Yo te diría que cuides mucho a tus clientes actuales. El costo se vuelve en todo sentido más difícil. Entonces mi consejo sería que cuides mucho a tus clientes actuales y obviamente pues construyas en los nuevos, pero los actuales no los descuides. Sí, coincido. Alineados. Y les cuento que hemos tenido casi 400 personas constantes acá, conectadas, múltiples preguntas, y quisiera mostrar este resumen en lo que les dejo una pregunta para que la puedan pensar. Siempre me gusta preguntarles si pudieran dejar en un tweet su mayor perla de conocimiento, su mayor herramienta para las personas que nos ven, y les pudieran enseñar algo que les funcione. ¿Qué sería? Y les dejo este resumen que dice Diana Ponce: es lindo el ser humano, en los momentos de crisis todos sacamos lo mejor y lo peor de cada uno. Al final todos queremos y buscamos lo mismo, no quedar obsoletos y enfrentar cualquier obstáculo apoyándonos como lo están haciendo para salir adelante, y acá le dan las gracias por sus aportes. Entonces, Yanis también nos dice: cuida a tu público y ellos te cuidarán a ti. Así que, ¿algún consejo final, mis queridos amigos, para toda nuestra audiencia? Y Rodrigo, creo que están apuntando. ¿Cuál crees que es el futuro del food service? Entonces ahí te lo dejan allí. ¿Qué consejo les darían a las personas a manera de sus principales aprendizajes? ¿Quién le gustaría ir primero? Mira, mi consejo es: siempre es importante ser un buen profesional, pero lo más importante es ser una buena persona. O sea, de nada te sirve ser muy exitoso profesionalmente, pero si no eres una buena persona. Entonces, demuestre con acciones que eres una buena persona, y todo lo demás llega con añadidura. Ser excelente, hacer tus cosas con excelencia, pero siempre una buena persona. Gracias. Eso sería mi consejo. Y yo doy fe de eso. Jamie vive, por eso la conozco de hace años. Es alguien que ha dejado frutos abundantes, alguien que ha impactado también mi vida y me has ayudado muchísimo, más de lo que te imaginas, en mi negocio y en la vida. Así que gracias, Jamie. Gracias a ti. Sí, muy bueno, Jamie. Mi consejo sería que construir relaciones y generar lazos de confianza es lo más importante que puede tener una persona, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal.
¿verdad? Cuando uno desarrolla pues este tipo de relación que nosotros hemos construido durante los años, a pesar de los altibajos, y se ha construido del día a día, creo que ese es el activo más importante y lo que nos llena más al final de la historia. Yo coincido con eso, creo que yo siempre a las personas que invito a mis foros son esa coherencia entre el buen profesional, la buena persona. Javier me ha llamado la atención que siempre ha sido tan humano, no importando el éxito que ha ido teniendo, y te felicito siempre por ello, siempre accesible, siempre está dispuesto también a servir y sobre todo de aprender, porque creo que el mundo, cuando creemos que sabemos todas las respuestas, nos cambian todas las preguntas. Así que gracias Javier. Mi querido Rodrigo. Buenísimo, ya me comieron las respuestas, muchas gracias. No, yo la verdad es que fuera de justamente, háganlo con humanidad, generen conexiones, tal vez mis siguientes sugerencias en la forma de hacer eso. Y mi consejo sería, el agua que no corre se estanca, así que hagan cosas, hagan, acción. Y no solo las hagan, háganlas con pasión. El secreto detrás de muchas estrategias que terminan siendo exactamente las mismas es que la gente que las empujó tenía más ganas de hacerlas, creía más en ellas. Así que lo que hagan, háganlo con pasión. Ese sería mi consejo. Y me parece que les cuento que a Rodrigo también hemos trabajado juntos por años, y recuerdo en una ocasión estábamos diseñando un curso que se iba a impartir dentro de la Universidad Corporativa, y me impactó la forma en que Rodrigo se metía, que diseñaba, que estaba de la mano. Y creo que esa pasión, esa sonrisa que ustedes le ven acá, la he visto consistente. Es alguien apasionado por lo que hace, y creo que esa es la razón en gran medida de su éxito. Así que gracias a los tres. En realidad hemos tenido un foro de muchas personas, una audiencia muy comprometida y sobre todo muy agradecido por poder invertir en este gran grupo de personas que les admiran, que les queremos, y sobre todo estamos todos confiados que lo mejor está por venir. Así que muchísimas gracias a los tres por estar en este foro. A toda nuestra audiencia les recordamos, el próximo domingo 5 de la tarde estaremos con Francisco Páez, vocalista de Malacates Treble Shop, y Tuti Furlan, que estaremos haciéndonos la pregunta: ¿cómo convertir tu pasión en emprendimiento? Así que muchas gracias, Jamie, Rodrigo y Javier. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a toda la audiencia, y sigamos creyendo que lo mejor viene. Nos vemos pronto y muchas gracias. Gracias, Julio. Bien. Gracias, Julio. Gracias, Jamie, Javier, Julio. gustazo. Dios, cuídense, gusto verlos. Javier, gusto verlos. Jamie, Dios, Rodrigo. ¿Dónde anda, Javier?